Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2, número 7. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con la Batinave surcando los cielos. Dentro de ella, Batman proyecta una imagen del Joker de este universo. Harley Quinn observa la pantalla con absoluta incredulidad. Batman le asegura que el tipo es inofensivo, pero ella le corta en seco. No es inofensivo, es feliz. Batman comenta que esa tierra tuvo suerte y le ofrece ver más grabaciones del payaso haciendo globos en hospitales y cumpleaños. Pero Harley, con un gesto de asco, pasa del tema. Poco después, aterrizan frente a un templo perdido. Harley pregunta si su ex está ahí. Batman dice que no. Mientras caminan, ella le da las gracias. Pero Batman le recuerda que solo está allí porque ella amenazó con volar la bomba de su cuello. Harley le replica que la amenaza era para ver al Joker y que, técnicamente, aún no ha cumplido. Batman simplemente le dice que le ha ahorrado una decepción. Harley admite que sabía que acabarían donde Batman necesitara, para ir tras Lex Luthor y Shaw, tipos que, según ella, apestan. Como consuelo, Batman le promete algo mejor que un mazo gigante. Las puertas del templo se abren completamente y dejan ver a un kaiju. Harley se emociona y le pregunta a Batman si le va a regalar un titán para ella sola, pero él le aclara que no. La criatura está ahí para ayudarlos en la guerra. Harley intenta ponerle un nombre, pero Batman la detiene y le explica que se llama Mothra, que es la única aliada real de Godzilla y que su propósito es mantener el equilibrio de la naturaleza. Harley comenta que la metáfora de la mariposa es un poco obvia, pero entiende que Batman quiere que suelte todo el lastre emocional que tiene con el Joker para que pueda alcanzar su forma definitiva. Batman, sin darle muchas vueltas, le da la razón. Nos movemos al sur de Perú. Kong persigue a Cheetah, que ahora tiene el tamaño de un titán. Wally observa junto a Green Lantern y piensa en cómo nació bajo la sombra de otro. Recuerda que Barry llegó primero y que hacía que ser Flash pareciera fácil, enfrentando amenazas cósmicas con una calma que él nunca pudo lograr. Barry nunca dudaba. Era inspirador y torpe a la vez. El hermano mayor más amable que cualquier velocista podría pedir. Pero Wally es más joven, aunque también más rápido y más gracioso, y algún día proyectará una sombra tan grande como la de Barry. Wally se lanza a toda velocidad hacia Cheetah, pero se detiene de golpe. Resulta que Cheetah no estaba escapando, sino que lo llevaba directo a una trampa. Scar King aparece montado sobre Shimo y trae consigo su ejército de Kongs. Al ver lo que tiene delante de él, Wally piensa: sí, estoy acostumbrado a estar a la sombra de gigantes. Pero esto es ridículo. Detrás de Scar King aparecen los demás titanes: Behemoth, Mother Longlegs, Rodan y King Ghidorah. También está Martian Manhunter, transformado en un dragón enorme que intenta contenerlos. Kong se golpea el pecho con un rugido ensordecedor. Martian Manhunter intenta estrangular una de las cabezas de Ghidorah, pero Rodan lo ataca por la espalda. Desde una nave, Cyborg observa la situación junto a Jay y comenta que ahora son 10 contra 2. Jay admite que, aunque Kong sea de los más fuertes, están superados en número. Martian Manhunter grita de dolor mientras lo muerden por todos lados. Flash, por su parte, comenta que esto ya no es una pelea, pero escucha por la radio que los refuerzos están en camino y que solo tienen que aguantar. Green Lantern se lanza al combate, diciendo que él puede hacerlo. Los demás titanes se lanzan con todo contra Kong, pero Green Lantern interviene con el poder de su anillo, con el que manifiesta un constructo gigante de Parallax. Sabe que no lo entenderán, pero les advierte que Parallax es aterrador. Cheetah salta sobre Kong, pero Green Lantern le cubre las espaldas usando su constructo contra Scar King y los miembros de la tribu para que no lo rematen. Al ver que se le lanzan encima, Hal se queja y les pide que ataquen de uno en uno. Scar King aprovecha el momento y se dispone a atacar a Kong, quien ha derribado a Cheetah. Wally intenta interceptarlo, pero Shimo usa su ataque de hielo y deja a Flash totalmente congelado. Nos movemos al fondo del océano. Aquaman intenta comunicarse con Godzilla mediante telepatía. No está seguro de si el titán lo entiende o si simplemente está demasiado herido para comérselo, pero cree que han llegado a un acuerdo. Mr. Terrific le informa que el ritmo cardíaco de Godzilla es bajo porque está ahorrando energía para sanar lentamente. Aquaman lo entiende, pero ellos no pueden permitirse esperar, y pregunta si hay alguna manera de acelerar su curación. Mr. Terrific le responde que eso ya está solucionado. Agrega que acaba de recibir una señal de Wonder Woman
por lo que le pide que vaya inmediatamente a Hollow Earth, la Tierra Hueca, para reunirse con Superman y los demás. Aquaman pregunta si tiene que ir nadando, pero Mr. Terrific le lanza una esfera Boom, teletransportándolo. A solas con el Titán, Mr. Terrific le dice a Godzilla: «Godzilla, perdón de antemano si esto duele, pero necesito llevarte a la superficie, ahora mismo». De pronto, las aguas del océano, que hasta hace un momento estaban en calma, estallan violentamente cuando el Titán emerge hacia el exterior a toda velocidad. En el cielo, la silueta de Mothra aparece volando, con la luna detrás de ella. Harley se emociona y le grita a Godzilla que le han traído a su amiga. Como comentario, si bien Godzilla es llamado el King of Monsters, el rey de los monstruos, a Mothra se la considera la reina, la Queen of Monsters. Batman explica: «Su vínculo simbiótico debería permitirle transferir energía a Godzilla para acelerar su curación, y dejándolo listo para la batalla que viene». Volvemos al sur del Perú. Las cosas se desploman cada vez más. Cheetah, Scar King y Shimo tienen a Kong de rodillas. Flash sigue fuera de combate, congelado. El constructo de Parallax está siendo superado por los miembros de la tribu de Kong. Green Lantern le advierte a Cyborg que, si no se retiran pronto, alguien va a terminar muerto. Cyborg, que ha bajado de la nave, le pide que aguanten un poco más, porque la ayuda ya está por llegar. Son los refuerzos, y son enormes. Godzilla y Mothra aparecen por la izquierda, junto a la nave donde están Batman y Harley. Por la derecha llegan volando Superman, Supergirl y Wonder Woman, todos en tamaño gigante, además de Aquaman, quien se disculpa por la tardanza, pero Cyborg le responde que mejor tarde que nunca. Superman, Supergirl y Wonder Woman se lanzan al ataque y golpean las cabezas de Ghidorah. Mothra atrapa a uno de los miembros de la tribu de Kong con sus patas. Por su parte, Godzilla lanza su aliento atómico contra los demás miembros de la tribu. Martian Manhunter le muerde el cuello a Rodan, mientras Green Lantern le suelta un puñetazo a Cheetah con un constructo gigante, liberando a Kong, quien cae sobre Flash, rompiendo su prisión de hielo. A Mother Longlegs nadie le para bola en toda la pelea. Cyborg le pregunta a Aquaman si él es quien controla a los titanes, y Aquaman le explica que a ese nivel los instintos de los monstruos anulan cualquier pensamiento o habla, pero que puede comunicarse con ellos, igual que lo hace con los peces. Mientras vemos cómo Wonder Woman somete a Behemoth y Martian Manhunter hace lo mismo con Rodan, Cyborg admite que, sea lo que sea que les haya dicho, está funcionando de maravilla. Mothra tiene atrapado a Scar King, pero este utiliza su látigo de hueso para darle órdenes a Shimo, quien le dispara un rayo gélido. Por su parte, Cheetah se lanza sobre Godzilla, mordiéndole la cara, pero Superman aparece al instante para rescatarlo, mandando a Cheetah a volar de un puñetazo. Luego, ambos se hacen ojitos. Kong se golpea el pecho nuevamente, retando a su tribu. Supergirl se pone a su lado, y Aquaman le explica a Kong que ella siente lo del mal comienzo, pero que ahora quiere ayudarle a dejar claro quién manda de verdad. Un poco más allá, Batman y Harley ven a Shimo atacando a Mothra con el rayo de hielo. Harley piensa que Shimo es la mascota de Scar King, pero Batman le aclara que lo está controlando con el cristal del látigo. Harley pide que la acerque para romperlo con su mazo, pero como Batman no lo trajo, le dice que él se ocupará. En el último segundo, Batman los eyecta a los dos y estampa el avión directamente contra el cristal para hacerlo pedazos. Scar King se queda mirando su cristal hecho añicos, y Mothra aprovecha para atacarlo, pero King Ghidorah la detiene con una descarga de energía que la hace caer sin control. Superman deja al rey y va por la reina, intentando llegar a ella antes de que se estrelle contra el suelo. Por su parte, Shimo, ya fuera del control de Scar King, intenta congelar a Ghidorah, pero una de las cabezas del dragón se interpone y detiene el ataque ante la mirada de odio de Godzilla, quien ruge de furia porque lastimó a su reina. Kong y Supergirl se hacen cargo de los miembros de la tribu y dirigen su atención a King Ghidorah, quien se enfrenta a Shimo y Godzilla, pero antes de que Kong pueda llegar, el látigo de hueso de Scar King lo golpea por la espalda. Los dos se detienen y se clavan una mirada de odio puro. Una pelea entre ellos no podía faltar. Recordemos que Scar King reinó sobre Hollow Earth antes de que lo derrocaran. Green Lantern usa su anillo para fabricarle a Kong una armadura de energía y una masa. Scar King lo ataca con su látigo de hueso una vez más, pero Kong se adelanta y lo derriba con un golpe de su masa, mientras Green Lantern le echa unas porras. Shimo, Godzilla y Supergirl se enfrentan a King Ghidorah, disparando rayos desde sus bocas y ojos.
La pelea parece equilibrada, pero Superman se une a su prima en el concierto de rayos. Al ver que solo estorba, Zimo se retira y los deja a los tres peleando, y se va a hacerle compañía a Mother Longlegs en el banquillo de los personajes secundarios. Poco a poco, los héroes van ganando terreno hasta que consiguen lo que buscaban: sujetar las cabezas de Ghidorah con sus propias manos y disparar sus rayos directamente dentro de las bocas del dragón. Tras una descarga brutal, Ghidorah cae desplomado y es derrotado de manera definitiva por Godzilla y sus superamigos. Con todos los enemigos derrotados, Superman, Supergirl, Wonder Woman y Zimo se arrodillan frente a Godzilla, Kong y Mothra. Martian Manhunter, de vuelta a su forma original, define esto como una muestra de respeto impresionante. Flash comenta que se arrodillan ante Godzilla como si fuera el rey de los monstruos, y Jay le deja claro que lo es. Green Lantern pregunta por Harley Quinn, pero Batman solo suspira de resignación. Poco después, la Liga de la Justicia abre un portal para llevarse a los villanos del Suicide Squad. Captain Cold, Enchantress y Peacemaker van esposados, mientras que Lex Luthor y Black Manta lo hacen encerrados en unas burbujas de Mr. Terrific. En una reunión final, Michael les pide disculpas a Jay y Rick por el lío en su mundo, prometiendo que no volverá a pasar. Los miembros de Monarch agradecen que los daños fueran mínimos e informan que Godzilla está de vuelta en el océano y Kong ha regresado a Hollow Earth, donde podrán monitorearlo. Superman les asegura que él, Supergirl y Mr. Terrific se quedarán un tiempo para vigilar que todo siga en orden. Nos movemos a una playa paradisíaca. Harley Quinn y King Shark están relajados tomando el sol. De repente, Batman y Mr. Terrific aparecen detrás de ellos. Harley le pregunta a Shark si ha oído algo, pero él responde que no. Cuando Batman la llama por su nombre, ella intenta hacerse la loca, diciendo que se ha equivocado de número y que ahora se llama Diana Wunderfrau. Como comentario, Wunderfrau significa Mujer Maravilla en alemán. Mr. Terrific les aclara que no pueden quedarse ahí, y Batman añade que sus vacaciones se han terminado. King Shark se levanta molesto y pregunta qué piensan hacer si se niega a irse, a lo que Harley le advierte que Batman lleva consigo repelente para tiburones. Por fin alguien hace referencia a eso. Batman responde que él no va a hacer nada, pero señala al cielo. Superman y Supergirl están flotando sobre ellos, listos para intervenir. Finalmente, una explosión de luz los envuelve a todos y deja la playa completamente vacía, y se nos cuenta que esta historia ha llegado a su fin. O quizá no. Y así terminamos con Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2, número 7, con guión de Brian Buccellato y arte de Christian Dius. Saludos a León Soto 7755. Te cuento que Brian Buccellato destaca por su vibrante narrativa en exitosa The Flash y series favoritas de los fans como Injustice y Detective Comics. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.